cuando la llave de mi propia casa chocó contra un bombín que no era el mío, y un desconocido abrió la puerta en bata diciendo: «Se equivoca, compramos este piso hace 3 semanas». El mundo se detuvo en seco. No sentí tristeza, sino un golpe físico en el pecho que me cortó la respiración, como si el suelo de mármol de la calle Velázquez se disolviera bajo mis pies. En ese instante gélido, supe que el beso de despedida de mi hija no había sido de amor, sino la marca de Judas. Antes de adentrarnos en la pesadilla de Miguel, suscríbete al canal y activa la campana para descubrir cómo un padre acorralado se transforma en estratega. Esta historia no es ficción, es una advertencia real sobre el precio de la confianza ciega en la herencia. Quédate hasta el final, porque aprenderás que la dignidad se defiende con la ley en la mano. Desde el ventanal del 7º piso en la calle Velázquez, Madrid no parecía una ciudad, sino un mapa de cicatrices y victorias. A mis 72 años, con las rodillas gastadas por décadas en las obras de dragados y la espalda rígida por la costumbre, este ático no era un lujo. Era el trofeo de 50 años de partirse el lomo. Cada metro cuadrado de parqué, cada moldura del techo alto, lo había pagado con sudor y ausencias, con fines de semana lejos de mi esposa y mis hijos, para asegurar un futuro que ahora, en el silencio de mi viudez, resonaba demasiado grande. Me serví el café, solo y sin azúcar, como me había enseñado mi padre. La cafetera italiana borboteaba en la cocina, el único sonido en una casa de 200 metros que solía oler a guiso y ahora olía a cera y soledad. Mi esposa, Carmen, se había ido hacía 5 años, pero su presencia seguía en el orden meticuloso de los cojines y en las fotos de los nietos sobre la repisa de la chimenea. El timbre sonó con esa insistencia nerviosa que caracterizaba a las visitas de los domingos. «Papá, ¿estás listo?». Marta entró como un torbellino de perfume caro y ansiedad. A sus 38 años, mi hija vestía como si fuera a una pasarela, con un bolso de marca que probablemente costaba lo que yo ganaba en 3 meses de obra en los 80. Detrás de ella entró Javier, mi yerno. 42 años, traje impecable aunque fuera domingo, y esa sonrisa de vendedor de coches usados que nunca me había gustado. Javier era un hombre de negocios, una palabra que en mi época significaba fábrica y producción, y que en su boca significaba humo y contactos. «Buenos días», Miguel, dijo Javier, evitando mirarme a los ojos mientras hojeaba su móvil. «¿Todo listo para la sierra? Te va a venir bien el aire puro de Guadarrama. Desconectar un poco». «Estoy jubilado, Javier. Llevo desconectado 7 años», respondí secamente, doblando el periódico. No me gustaba el tono condescendiente con el que me trataban últimamente, como si la vejez fuera una enfermedad mental y no una etapa de la vida. Nos sentamos en el salón. La tensión era palpable, espesa como la niebla de invierno. Marta tamborileaba los dedos sobre la mesa de centro. Sabía que tenían problemas. En Madrid se respira el dinero, pero se huele la desesperación. Sus ritmos de vida, el colegio privado de los niños, los viajes a Vaqueira, el coche nuevo cada 2 años, vivían para el qué dirán, esclavos de una apariencia que sus cuentas corrientes ya no podían sostener. Pero yo no era un banco, yo era su padre, y mi deber era enseñarles prudencia, no financiar sus caprichos. «Papá», empezó Marta, con voz temblorosa, «¿seguro que estarás bien 2 semanas solo en la cabaña? Podríamos ir a visitarte el fin de semana». «No hace falta, voy a leer y a caminar. Necesito silencio», corté, levantándome para coger mi maleta de piel. Esa vieja compañera de viajes que había visto más aeropuertos que ellos. Además, ya tenéis bastante con lo vuestro. Javier se tensó. Sabía que yo sabía. No los detalles exactos, no la cifra de la deuda de juego que intuía, pero sí el olor a quemado. Llegó el momento del ritual. Saqué el juego de llaves de repuesto del cajón del recibidor. Eran las llaves de mi vida. La llave del portal señorial, la de la puerta blindada, la del buzón donde llegaban mis notificaciones del banco y de la seguridad social. Se las tendí a Marta. «Toma, hija, para que riegues las macetas y recojas el correo. No quiero que se acumulen las cartas. Ya sabes cómo son los ladrones si ven el buzón lleno». Marta cogió las llaves. Sus manos estaban frías, heladas. Hubo una vacilación, un segundo en el que sus ojos se humedecieron y pareció querer decir algo, confesar algo, vomitar una verdad que se le atragantaba en la garganta. «Claro, papá. Las plantas estarán perfectas», dijo finalmente, cerrando el puño sobre el metal. Javier se acercó
y me dio una palmada en la espalda, demasiado fuerte, demasiado jovial. «Venga, Miguel, que se te hace tarde. Disfruta. Nosotros nos ocupamos de todo, de todo». Marta se acercó para despedirse. Me dio un beso en la frente. Fue un beso seco, rápido, un beso que no transmitía calor filial, sino una extraña y culpable finalidad. Me recordó al beso que se le da a un enfermo terminal. «Cuídate», papá susurró. «Y vosotros. Tened por seni». «Por favor», les dije, usando la palabra catalana que mi abuelo me enseñó, esa mezcla de cordura y prudencia que tanta falta les hacía. Bajé en el ascensor de caoba y espejo, viéndome reflejado. Un hombre canoso, firme, con su dignidad intacta y su maleta en la mano. Saludé al portero, salí a la luz brillante de la calle Velázquez y paré un taxi. Mientras el coche se alejaba rumbo a la estación, una inquietud absurda se me instaló en el estómago. Pensé que era la edad, o quizás la tristeza de ver a mi hija tan consumida por el materialismo. No podía imaginar, ni en mis peores pesadillas de posguerra, que acababa de entregar voluntariamente las llaves de mi destrucción a la única persona por la que habría dado la vida. No sabía que aquel «nos ocupamos de todo» de Javier era la sentencia de muerte de mi legado. El taxi giró en la esquina de Goya y mi casa desapareció de la vista. No sabía que ya no tenía casa a la que volver. La Sierra de Guadarrama tiene un silencio que, si no estás acostumbrado, se te mete en los huesos y no te deja dormir. Se suponía que iban a ser 2 semanas de descanso, de desconectar, como decía Javier con esa sonrisa suya de tiburón de finanzas. Pero al tercer día, el silencio de la cabaña en Arteaga se me hizo insoportable. No era paz lo que sentía allí arriba. Era un vacío que me gritaba al oído. Me pasaba las horas mirando el móvil, esperando una llamada de Marta para decirme que los niños estaban bien, que las plantas seguían vivas, que el mundo seguía girando. Pero el teléfono permanecía mudo, como una piedra negra sobre la mesa de madera rústica. A la mierda, pensé la mañana del cuarto día. Hice la maleta con la misma precisión militar con la que había trabajado 40 años en las obras. Doblé las camisas, guardé el neceser y cerré la cabaña. No avisé a nadie. ¿Para qué? Soy un hombre adulto, dueño de mi tiempo y de mi vida. O eso creía yo. Pensé en darles una sorpresa, quizás llegar a tiempo para comer un domingo, invitarles a un buen arroz en ese sitio de la calle Jorge Juan que tanto le gusta a Marta y reírnos de mi incapacidad para estar quieto sin hacer nada. El viaje de vuelta en el taxi desde la estación hasta el barrio de Salamanca fue lento. El tráfico de Madrid, ese caos organizado de bocinas y frenazos, me pareció música celestial comparado con el silencio de la montaña. Al ver los edificios señoriales de la calle Velázquez, con sus fachadas de piedra y sus balcones de hierro forjado, sentí ese orgullo estúpido y profundo que sentimos los que hemos conseguido un pedazo de esta ciudad a base de esfuerzo. Allí estaba mi fortaleza, mi 7º piso, el lugar donde mi mujer y yo criamos a nuestra hija, donde cada mueble tenía una historia, donde las paredes guardaban el eco de 30 años de risas y discusiones. El taxi paró frente al portal. Pagué, le di una buena propina al conductor y bajé la maleta. El portero, Manuel, no estaba en su garita. Estará repartiendo el correo, pensé. Mejor, así subiría directo. Me daría una ducha caliente en mi propio baño. Nada se compara con la presión del agua de tu propia casa y luego llamaría a Marta. Entré en el portal. El mármol del suelo brillaba, recién pulido, pero había algo raro en el aire. Normalmente, el edificio olía a cera vieja, a madera noble, y si era cerca de la hora de comer, a los sofritos de las vecinas del primero. Pero hoy no. Hoy el aire estaba cargado, denso. Olía a disolvente, a pintura plástica barata, a agua ras. Un olor químico, agresivo, que se te pegaba al paladar. Fruncí el ceño. ¿Obras en la comunidad? No recordaba que hubieran aprobado ninguna derrama en la última junta. Subí al ascensor, ese viejo ascensor de jaula que siempre tintineaba al arrancar. Pulsé el 7. El olor se hacía más fuerte a medida que subíamos. 5º piso, 6º, 7º. Cuando la puerta de hierro se abrió, el olor me golpeó como una bofetada. Venía de mi puerta. Mi felpudo no estaba. Me quedé mirando el suelo desnudo, donde debería estar el felpudo de fibra de coco que Carmen había comprado hacía una década, ese que ya estaba un poco deshilachado por los bordes. En su lugar no había nada.
solo la piedra fría del rellano. Y la puerta de roble macizo que yo mismo había barnizado el verano pasado, estaba abierta de par en par. No, no abierta. Estaba entornada, sujeta con una lata de pintura para que no se cerrara. El corazón me dio un vuelco extraño, un golpe seco contra las costillas, como un motor que falla. ¿Ladrones? ¿Se habían dejado la puerta abierta? Solté la maleta en medio del pasillo y avancé rápido, ignorando el dolor crónico de mi rodilla derecha. «Hola», grité desde el umbral. «¿Hay alguien ahí?» Nadie respondió, pero oí ruidos dentro. El sonido inconfundible de una brocha gorda contra la pared. Flis, 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 y una radio puesta en una emisora de música comercial, una de esas canciones machaconas que escuchan los jóvenes. Empujé la puerta. Lo primero que vi fue el pasillo, mi pasillo. Ese pasillo largo donde habíamos colgado los cuadros de paisajes que Carmen pintaba cuando le dio por el arte. Las paredes, que siempre habían sido de un color crema cálido, elegante, ahora eran de un blanco nuclear brillante, agresivo. Los cuadros no estaban. Los muebles auxiliares, la consola de caoba donde dejábamos las llaves, no estaba. El espejo veneciano, herencia de mi suegra, no estaba. Todo era blanco y vacío, y olía a ese químico insoportable que me estaba empezando a revolver el estómago. Un hombre salió de lo que había sido mi salón. Tendría unos 30 años, llevaba unos vaqueros manchados de pintura y el torso desnudo, brillante de sudor. Tenía un rodillo en la mano. Se detuvo al verme sorprendido, pero no asustado. Me miró de arriba a abajo, evaluando mi traje, mis zapatos, mi cara de espanto. «Oiga», dijo, bajando la música del móvil que tenía en el suelo. «Cuidado con el suelo, que acabamos de acuchillar el parqué. No se puede pisar todavía». Me quedé paralizado. Mi cerebro de ingeniero, acostumbrado a resolver problemas lógicos, a calcular estructuras y cargas, colapsó. Los datos no encajaban. Un hombre semidesnudo pintando mi casa vacía, mi parqué. Miré al suelo. La madera de roble oscuro, esa madera noble que crujía bajo mis pasos y que yo conocía de memoria, había sido lijada hasta dejarla pálida, sin alma, cubierta de barniz fresco. «¿Quién es usted?», pregunté. Mi voz sonó ronca, extraña, como si saliera de la garganta de otro hombre. «¿Qué hace en mi casa? ¿Dónde están mis cosas?». El pintor se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. «¿Su casa?». «Mire, jefe, yo solo soy el pintor. El dueño ha salido a comprar material. Vuelve en un rato. Si quiere dejarle algún recado». «¿El dueño?». Repetí la palabra como si fuera un insulto. «El dueño soy yo. Soy Miguel Torres. Esta es mi casa. Llamen a la policía ahora mismo. Esto es un allanamiento». La ira empezó a sustituir al miedo. Sentí el calor subiéndome por el cuello, tensándome los músculos de la mandíbula. Avancé hacia el salón, ignorando la advertencia sobre el suelo. Mis zapatos dejaron huellas en el serrín y el polvo. El salón estaba irreconocible. Habían tirado el tabique que separaba el comedor, creando uno de esos espacios abiertos modernos que tanto le gustaban a Javier. Mi librería, la que ocupaba toda la pared norte, llena de mis libros técnicos, de las enciclopedias, de los álbumes de fotos, desaparecida, arrancada. Quedaban las marcas en la pared donde habían estado los anclajes, heridas abiertas en el yeso que ahora estaban cubriendo con masilla. «Oiga, señor, no entre ahí», gritó el pintor soltando el rodillo. «Voy a tener que echarle». En ese momento, la puerta de la entrada se abrió de nuevo. Me giré, esperando ver a la policía, o a Marta, o a alguien que pusiera fin a esta locura. Entró un hombre joven, de unos 35 años, vestido con una camisa de lino desabotonada hasta el pecho y mocasines sin calcetines. Llevaba unas bolsas de ferretería. Se detuvo al vernos, frunciendo el ceño con molestia, como si yo fuera un vendedor inoportuno. «¿Qué pasa aquí, Rafa?», preguntó al pintor. «Este señor, que dice que es su casa, se ha metido hasta la cocina. Casi me pisa lo fregao». El hombre de la camisa de lino me miró. Tenía esa arrogancia del dinero rápido, esa mirada de suficiencia de quien nunca ha tenido que pedir permiso para nada. Dejó las bolsas en el suelo y se sacudió las manos. «¿Se le ofrece algo, caballero?», me preguntó, con una educación gélida. Que si se me ofrece algo, di un paso hacia él. Mis manos, 2 herramientas que habían levantado puentes, se cerraron en puños a mis costados. Me temblaban, pero no de miedo,
sino de una furia contenida que amenazaba con hacerme estallar las venas de la sien. Quiero saber qué demonios hace usted en mi casa, dónde están mis muebles y por qué ha destrozado mi salón. Y más le vale tener una buena explicación antes de que le parta la cara. El hombre no retrocedió. Suspiró, como si estuviera tratando con un niño berrinchudo o un anciano senil. Mire, señor, no sé quién es usted, pero creo que se está equivocando de piso o de edificio. Soy Miguel Torres, dije, sacando mi DNI de la cartera con dedos torpes. Propietario de este inmueble desde 1980 y 2, calle Velázquez, número, séptimo derecha. Es mi casa. El hombre miró mi DNI de reojo sin interés. Luego sacó su propio teléfono y buscó algo en una carpeta de archivos. Miguel Torres. Ah, sí, el padre de la vendedora. El mundo se detuvo. El ruido de la calle, el zumbido de la nevera, la música del pintor, todo desapareció. Solo quedó esa palabra flotando en el aire, tóxica y pesada. Asterisk vendedora, asterisk. ¿Cómo dice? Susurré. La vendedora. Doña Marta Torres, dijo él, mostrándome la pantalla de su móvil. Era un PDF, un documento escaneado. Compramos este piso hace 3 semanas. Escrituramos ante notario el día 4. Aquí tiene la copia simple, si quiere verla. Me acerqué al teléfono como quien se acerca a un cadáver. Mis ojos, que ya necesitaban gafas para leer de cerca, tardaron en enfocar. Pero ahí estaba. Era una escritura de compraventa. Vende. Don Miguel Torres, representado por su apoderada, doña Marta Torres. Y abajo, la firma. Mi firma, o algo que se le parecía mucho. Y la firma de Marta. Eso es imposible, dije. Sentí que la sangre se me iba de la cabeza. Las piernas, que habían aguantado caminatas de 20 kilómetros por el monte, de repente parecían hechas de algodón. Yo no he vendido nada. Yo no he dado ningún poder. Yo estaba de viaje. Mire, señor Torres, el tono del hombre cambió. Se volvió más duro, menos paciente. Yo no sé qué arreglos tienen ustedes en su familia. A mí me vendieron el piso legalmente. Pagamos, firmamos en notaría, tenemos las llaves y el registro está en trámite. La señora Marta nos entregó la posesión y las llaves el mismo día de la firma. Nos dijo que el piso estaba libre de ocupantes y cargas. ¿Las llaves?, pregunté, con un hilo de voz. Sí, nos dio 2 juegos completos. Dijo que usted se había mudado a una residencia en la sierra y que quería vender rápido para, no sé, cosas suyas. La imagen me golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. El domingo pasado, el recibidor. Yo sacando mi juego de llaves de repuesto, para que riegues las macetas, hija, y ella cogiéndolas. Sus manos frías, su beso helado, ese beso que ahora me quemaba en la frente como una marca de hierro candente. No había sido para regar las macetas, había sido para vaciarme la vida. Me apoyé en la pared recién pintada, manchando mi chaqueta de blanco, pero no me importó. El dolor físico era agudo, punzante, situado en el centro del pecho, irradiando hacia el brazo izquierdo. Un infarto, pensé. Ojalá sea un infarto y me muera aquí mismo. Pero no era un infarto. Era la realidad rompiéndome por dentro. Miré alrededor. Ya no veía las paredes blancas ni el suelo lijado. Veía a Marta de niña, corriendo por este pasillo. Veía a Carmen en ese salón que ya no existía, leyendo en su sillón orejero. Veía mis 50 años de esfuerzo, de madrugones, de frío en las obras, de ahorrar cada peseta, cada euro, para dejarles algo seguro. Todo borrado. En 3 semanas. Mientras yo miraba los pinos en Arteaga, ellos habían traído un camión de mudanzas, habían sacado mi vida en cajas, habían vendido mis recuerdos al mejor postor o los habían tirado a un contenedor de basura y habían cobrado el cheque. Señor, ¿se encuentra bien? El hombre de la camisa de lino pareció preocuparse por un momento. Quizás pensó que si me moría allí, tendría otro problema que limpiar. Me obligué a respirar, inhalar, exhalar. Apreté la mandíbula hasta que me dolieron las muelas. Los hombres no lloran. Los hombres no se desmayan delante de extraños. Los hombres aguantan. Mi padre me lo había enseñado a golpes y la vida me lo había grabado a fuego. Me separé de la pared. Me sacudí el polvo de yeso de la solapa con un gesto mecánico, lento, digno. Esa escritura es falsa, dije. Mi voz sonó metálica, carente de emoción, terrible incluso para mis propios oídos.
Ese poder es falso. Esto no se va a quedar así. El hombre se encogió de hombros, recuperando su arrogancia. Eso dígaselo a su hija o a su abogado. A mí, por favor, déjeme terminar la obra y salga de mi casa. Mi casa. Esas dos palabras fueron el golpe final. No tenía casa. Mi maleta estaba en el rellano, sola, abandonada. Dentro tenía 3 camisas sucias y un libro a medio leer. Eso era todo lo que me quedaba, todo lo que poseía en el mundo. Me giré lentamente. No miré atrás. No quería ver el agujero negro en el que se había convertido mi hogar. Caminé hacia la puerta, mis pasos resonando huecos en el suelo sin barnizar. Salí al rellano. La puerta se cerró a mis espaldas con un golpe seco, definitivo. Escuché el sonido del cerrojo al girar. Clac, clac, 2 vueltas. Me quedé allí, frente a la puerta cerrada, mirando la madera nueva, el bombín brillante que no reconocía mi llave. El olor a pintura se filtraba por debajo, tóxico, borrando el olor a mi vida. Bajé por las escaleras porque no me sentía capaz de esperar al ascensor. 7 pisos, 140 escalones. Cada uno me pesaba como una losa de granito. Al llegar a la calle, la luz del sol de Madrid me hirió los ojos. La gente pasaba a mi lado, apresurada, hablando por el móvil, riendo, viviendo. Nadie se fijó en el anciano con la maleta que acababa de descubrir que ya no existía. Saqué el móvil. Mis dedos temblaban tanto que tardé 3 intentos en desbloquear la pantalla. Busqué el número de Marta. Mi dedo se quedó flotando sobre su nombre. Hija. No la llamé. Si la llamaba, si oía su voz, me rompería. Y si me rompía ahora, no me levantaría nunca. Guardé el teléfono. Busqué otro número en mi memoria. Un número antiguo, de los tiempos en que los tratos se cerraban con un apretón de manos y la palabra de un hombre valía más que una firma ante notario. Roberto, mi abogado, mi amigo. Paré otro taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor. A un despacho de abogados, dije, mirando al frente, con los ojos secos y el alma ardiendo. Y rápido, antes de que se me olvide que tengo una hija. El trayecto en taxi hasta el despacho de Roberto, en la calle Serrano, fue un ejercicio de funambulismo mental. Mi cerebro de ingeniero, diseñado para calcular cargas, tensiones y resistencias de materiales, trataba desesperadamente de encontrar una ecuación lógica que explicara lo que acababa de ver. No podía ser real. Tenía que ser una estafa elaborada, sí, pero una en la que Marta también fuera una víctima. Quizás le habían robado la identidad a ella también. Quizás esos hombres del piso eran ocupas profesionales con documentos falsos de Photoshop. Me aferré a esa idea con la desesperación de un náufrago abrazado a una tabla podrida. Mi hija, mi niña, la que aprendió a andar agarrada a mi dedo índice en el pasillo de esa misma casa, no podía haberme hecho esto. Era biológicamente, moralmente imposible. Roberto Cantú no es solo mi abogado, es de esos amigos que te quedan cuando la vida empieza a restar más que a sumar. Estudiamos juntos en el instituto, y aunque él tiró por derecho y yo por caminos, mantuvimos la costumbre de jugar al mus los jueves hasta que su artrosis y mi viudedad nos volvieron más caseros. Su despacho huele a lo que deben oler las leyes, a cuero viejo, a tabaco de pipa prohibido hace años, pero cuyo aroma se ha quedado impregnado en las cortinas de terciopelo, y a una seriedad rancia que, en ese momento, era lo único que me daba seguridad. Cuando su secretaria, una mujer eficiente que lleva con él 40 años, me vio entrar con la maleta y la cara desencajada, no me pidió cita. Me abrió la puerta del despacho principal directamente. Roberto se levantó de su sillón de orejas, sorprendido. «Miguel, ¿pero no estabas en la sierra?», preguntó, quitándose las gafas de lectura. Me dejé caer en la silla de confidente frente a su escritorio de caoba. No tenía fuerzas ni para saludar. «Han vendido mi casa», Roberto, solté. Las palabras salieron como piedras. Roberto se quedó quieto, con las gafas en la mano. No se rió, no preguntó si estaba de broma. Me conoce, sabe que yo no bromeo con el patrimonio. «Explícate», dijo, volviéndose a sentar y acercando su bloc de notas amarillo. Le conté todo, el regreso anticipado, la llave que no giraba, el olor a pintura, el tipo de la camisa de lino, el documento en el móvil. Mientras hablaba, Roberto ya estaba tecleando en su ordenador, accediendo con su certificado digital al registro de la propiedad. El silencio en el despacho solo se rompía por el repiqueteo de sus dedos sobre el teclado y mi respiración, que sonaba demasiado fuerte, demasiado irregular.
Vi cómo la expresión de Roberto cambiaba. Primero fue concentración, luego incredulidad y finalmente una gravedad oscura que me heló la sangre. Dejó de teclear. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Un gesto que le he visto hacer 1000 veces antes de dar una mala noticia a un cliente. Miguel, su voz era suave, demasiado suave. Necesito que te prepares. Dímelo, ordené. No quería suavidad. Quería datos. Consta un asiento de presentación de hace 3 semanas, dijo, girando la pantalla hacia mí. Escritura de compraventa otorgada ante el notario don Luis Pineda. Vendedor, Miguel Torres. Compradora, Inversiones Velázquez S.L. Precio. Roberto hizo una pausa, como si le doliera leer la cifra. 800.000 euros. ¿800.000? El grito me salió del estómago. Me levanté de la silla de un salto. Ese piso vale 1.200.000 como mínimo. Es una venta a pérdida. Es un regalo. Es una venta express, Miguel. Para conseguir liquidez inmediata, Roberto me hizo un gesto para que me sentara, pero yo no podía. Caminaba de un lado a otro del despacho, sobre la alfombra persa. Pero eso no es lo peor. ¿Qué puede ser peor que malvender el trabajo de toda mi vida? El medio utilizado. Aquí dice que la venta se realizó mediante poder notarial general con cláusula de subsistencia para caso de incapacidad, otorgado por ti a favor de... Roberto dudó, mirándome a los ojos con una tristeza infinita, a favor de Marta Torres. Yo nunca firmé eso, dije, golpeando la mesa con el puño. Jamás. Mi testamento te lo di a ti. Mis papeles los tienes tú. Yo solo le dejé las llaves para regar las plantas. Lo sé, Miguel, lo sé. Roberto sacó una botella de whisky de un mueble bar oculto tras unos libros de jurisprudencia y sirvió 2 vasos cortos, sin hielo. Pero hay un documento, un poder notarial. He pedido la copia telemática al colegio notarial mientras hablábamos. Aquí está. La impresora láser zumbó en la esquina. Roberto cogió las hojas calientes aún y me las puso delante. Ahí estaba. Mi nombre, mis datos y al final, una firma. Me puse las gafas con manos temblorosas. Miré el trazo. Era mi M, sí, mi rúbrica ascendente. A simple vista, era mi firma, pero yo soy ingeniero. Yo veo las estructuras, los fallos de carga. Miré la presión del bolígrafo, los puntos de duda en las curvas. Es una falsificación, susurré. Es buena, muy buena. Probablemente calcada o ensayada 1000 veces, pero no es mía. Mira el trazo final de la S. Yo siempre levanto la pluma. Aquí se arrastra. Te creo, dijo Roberto, bebiendo un sorbo de whisky. Pero el notario la dio por válida. Y con ese papel, Marta tenía poder absoluto para vender, hipotecar o quemar tu casa si quería. Legalmente, Miguel, te has vendido a ti mismo a través de ella. Me bebí el whisky de un trago. El alcohol me quemó la garganta, pero no mató el frío que sentía en el pecho. Tiene que haber una explicación, insistí, volviendo a mi trinchera de negación. A lo mejor la engañaron a ella también. A lo mejor Javier, ese desgraciado, siempre ha tenido líos. Seguro que la coaccionó, la obligó a firmar. Marta es débil, Roberto. Tú la conoces desde niña. No tiene maldad. Roberto me miró con esa brutal honestidad que solo los verdaderos amigos se permiten. Miguel, deja de comportarte como un padre y empieza a pensar como el hombre que levantó puentes. Se inclinó hacia adelante. Nadie vende un piso de 1.200.000 por 800 en el barrio de Salamanca si no tiene el agua al cuello y la soga apretando. Esto no es una estafa externa, esto es una ejecución interna. Oui, Javier. Roberto cogió el teléfono fijo y marcó un número. Habló en voz baja con alguien, utilizando términos que yo no entendía, jerga de juzgados y pasillos oscuros. Colgó a los 2 minutos. He hecho un par de llamadas a un contacto en el juzgado de instrucción y a otro en riesgos bancarios, dijo, entrelazando los dedos. Javier tiene deudas. Muchas. Y no son de negocios fallidos, Miguel. ¿De qué son? Juego. Apuestas deportivas de alto riesgo y timbas privadas. Debe dinero a gente que no demanda, gente que rompe piernas. Se llama ludopatía, pero en esos círculos se llama pagar o morir. La imagen de Javier, con su sonrisa de plástico y sus trajes caros, se superpuso con la de un hombre desesperado capaz de cualquier cosa. ¿Y Marta? Pregunté, con un hilo de voz. Marta es cotitular de las cuentas donde se ingresó el cheque de la venta,
sentenció Roberto, clavando el último clavo en el ataúd de mi esperanza. El dinero entró hace 3 semanas, 800.000 euros. Hoy, el saldo de esa cuenta es inferior a 50.000. Han pagado deudas, Miguel. Han tapado agujeros. Tu hija no fue una espectadora inocente. Ella entregó las llaves. Ella fue al notario. Ella firmó en tu nombre sabiendo que tú estabas mirando pinos en la sierra. Me tapé la cara con las manos. No lloré. Los hombres de mi generación no lloramos delante de otros hombres, ni siquiera de nuestros amigos. Pero sentí cómo algo se rompía dentro de mí, una estructura fundamental, el pilar maestro sobre el que había construido mi vejez. La traición de un socio duele en el bolsillo. La traición de un hijo te mata el alma. ¿Qué hago, Roberto?, pregunté, mirando mis manos vacías. No tengo casa, no tengo ropa, aparte de lo que hay en esa maleta. Han vaciado mis cuentas corrientes también, supongo. Las cuentas conjuntas que tenías con ella para gastos, sí, están a cero. Tu plan de pensiones y tus fondos de inversión están a tu nombre exclusivo. Eso no han podido tocarlo sin tu firma presencial. No estás en la ruina, Miguel, pero te han dado un golpe mortal de liquidez y patrimonio. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana que daba a Serrano. Tienes 2 opciones. La primera, asumes la pérdida. Te vas a vivir a un hotel o alquilas algo con tu pensión y tratas de reconstruir la relación con tu hija sobre las cenizas de tu casa. ¿Y la segunda?, pregunté, sintiendo cómo la ira empezaba a calentar mis venas, desplazando al shock. La segunda es la guerra. Roberto se giró. Querella criminal por estafa, falsedad documental y apropiación indebida, contra Javier y contra Marta, nulidad de la venta. Vamos a por el notario, a por el comprador si sabía algo, y a por ellos. Recuperarás el piso, te lo garantizo. Esa firma falsa no se sostiene en un peritaje serio, pero Miguel me señaló con el dedo. Si entras en esa sala de juzgado, no entras como padre, entras como acusación particular. Y eso significa pedir cárcel para tu hija. El silencio en el despacho fue absoluto. Cárcel. Mi niña, la que se disfrazaba de princesa, la que lloraba cuando se le caía un helado. ¿En la cárcel no hay otra manera?, pregunté. No para recuperar la casa. El comprador tiene un título válido en apariencia. Para anularlo, hay que probar el delito. Y el delito tiene nombre y apellidos. Me levanté. Necesitaba aire. Necesitaba salir de aquel despacho que olía a leyes y a tragedias. Necesito pensar, Roberto. No tardes mucho. El dinero vuela. Y esos prestamistas, si saben que hay más, irán a por más. Roberto abrió un cajón y sacó un juego de llaves. Tengo un apartamento vacío en Chamberí, de un cliente que falleció. Úsalo. No te vayas a un hotel. Gracias, pero prefiero un hotel, dije. Necesitaba el anonimato. Necesitaba ser un número de habitación, no el amigo al que hay que compadecer. Mañana te llamo. Salí a la calle Serrano. Eran las 8 de la tarde y Madrid estaba encendiéndose. Las farolas, los escaparates de lujo, los restaurantes llenos de gente guapa que reía y brindaba. Me sentí como un fantasma. Caminé sin rumbo, arrastrando mi maleta. Pasé por delante de escaparates de Loewe y Gucci, viendo los precios obscenos que Marta tanto admiraba. ¿Cuántas de esas deudas de Javier eran para pagar bolsos como esos? ¿Cuántos trozos de mi suelo de parqué habían financiado esas cenas en restaurantes de estrella Michelin? La negación intentó volver. Saqué el móvil. Busqué el contacto de Marta otra vez. Mi dedo temblaba. Llámala, me decía una voz infantil en mi cabeza. Dile que lo sabes, que te lo explique, que te diga que Javier la obligó a punta de pistola, que te diga algo que te permita salvarla. Pero entonces recordé el beso. Ese beso frío en la frente. No había pistola. Había cálculo. Había premeditación. Ella había cogido las llaves, sabiendo que al día siguiente entrarían los obreros a destruir mi vida. Ella había planeado las 2 semanas de retiro para tener tiempo de limpiar el escenario del crimen. Guardé el móvil. Me registré en el Hotel Wellington, en la calle Velázquez, a solo 3 manzanas de mi antigua casa. Una ironía cruel. Pagué con mi tarjeta de crédito personal, rezando para que no la hubieran cancelado también. Funcionó. La habitación era lujosa, impersonal, fría. Dejé la maleta en el suelo y me senté en el borde de la cama. No encendí la luz. Me quedé allí,
a oscuras, escuchando el zumbido del aire acondicionado. No dormí. El insomnio se instaló en mi pecho como un animal pesado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta de mi casa abierta, sujeta con una lata de pintura. Veía el pasillo blanco. Veía a mi mujer, Carmen, mirándome con decepción. «¿Cómo has dejado que pase esto, Miguel?», me preguntaba su fantasma. «Tú eras el protector, tú eras el muro». A las 3 de la mañana, la habitación se me cayó encima. Me vestí y salí a la calle. Madrid de madrugada es otra ciudad. Los camiones de la basura, los taxistas cansados, los borrachos que vuelven a casa. Caminé hasta mi portal. Me quedé en la acera de enfrente, mirando hacia arriba. Las ventanas del 7º piso estaban oscuras, pero no era la oscuridad del sueño. Era la oscuridad de la ausencia. Allí ya no vivía nadie que me quisiera. Imaginé a Marta en su chalet de Cumbres, quizás durmiendo, o quizás despierta, carcomida por la culpa Y esto fue lo que más me dolió, quizás aliviada. Aliviada de haberse quitado de encima al viejo, de haber pagado las deudas, de poder seguir manteniendo su farsa social un mes más. Sentí un dolor agudo en el brazo izquierdo, el mismo que había sentido en el rellano. Me apoyé en una farola. No era un infarto, era la pena, una pena física, densa, negra. Pero entonces, mirando mi ventana oscura, algo cambió. El dolor dejó paso a otra cosa. Recordé las palabras de Roberto. «Deja de comportarte como un padre». Miré mis manos, manos de ingeniero, manos que sabían construir y sabían demoler. Si ellos habían demolido mi hogar, yo no iba a quedarme mirando los escombros. Se acabó la negación, dije en voz alta, y mi voz sonó ronca en la calle desierta. Di media vuelta y caminé de regreso al hotel. El paso me salió más firme. Ya no era el anciano que buscaba una explicación, era el hombre que iba a buscar justicia, y si para conseguirla tenía que pasar por encima de mi propio corazón, que así fuera. Mañana llamaría a Roberto. Cite. Start. Mañana empezaría la guerra. Site. 130. Site. Start. Site. 133. A la mañana siguiente, me afeité con la maquinilla desechable que me había dado el conserje del hotel. Me puse la misma camisa del día anterior, aunque me aseguré de plancharla con el vapor de la ducha. En Madrid, y más en mi generación, la apariencia es la primera línea de defensa. Si te ven derrotado, te tratan como a un derrotado. Y yo iba a entrar en el despacho de Roberto no como una víctima, sino como un cliente. Llegué a las 9 en punto. La secretaria, Marisa, me miró con esa compasión profesional que reservan para los viudos y los arruinados, pero me sirvió el café fuerte, como me gusta. Roberto ya me esperaba, con el escritorio limpio de papeles, salvo por una carpeta azul y un dossier gris. Su cara de póker, esa que había perfeccionado en 40 años de litigios y partidas de mus, tenía una grieta. Parecía cansado. «Siéntate», Miguel dijo, sin preámbulos. «He estado trabajando toda la noche. Tengo el mapa de situación, y es un campo de minas». Me senté. El cuero del sillón crujió. «Disparadie». Roberto abrió la carpeta azul. «Empecemos por la ley. El Código Civil es claro, pero el sistema es lento. Tenemos 2 vías. La vía civil, demandar la nulidad de la compraventa por falta de consentimiento. Tú no firmaste, por tanto, no hubo venta. Pero aquí nos topamos con el artículo 34 de la ley hipotecaria. Háblame en cristiano, Roberto, el comprador. Esa sociedad, Inversiones Velázquez S.L., si ellos demuestran que son un tercero de buena fe, que compraron confiando en lo que decía el registro y el notario, y que pagaron un precio, la ley tiende a protegerlos para no paralizar el tráfico inmobiliario. Si vamos solo por lo civil, podríamos tardar 5 años, y si el juez decide que el comprador no sabía nada de la estafa, podrías perder el piso definitivamente, y solo te quedaría reclamar el dinero a Marta. Dinero que no tiene, puntualicé. Exacto. Por eso, la vía civil es un suicidio. Nos queda la vía penal, la querella criminal. Roberto puso la mano sobre el dossier gris. Acusamos de estafa agravada, falsedad en documento público y apropiación indebida. Al ser una querella criminal, se paraliza cualquier movimiento del piso en el registro. Se pone una anotación preventiva de querella. Nadie puede venderlo, nadie puede hipotecarlo más. Bloqueamos el activo.
Suena bien, dije, aunque la palabra criminal me sabía a ceniza en la boca. Es la única forma de recuperar la casa, Miguel. El juez de instrucción pedirá los peritajes caligráficos. Demostraremos que la firma es falsa. Al ser un delito, la venta es nula de pleno derecho. No importa si el comprador tenía buena fe o no. Si el origen es delictivo, el fruto es podrido. Recuperas la propiedad. Roberto hizo una pausa. Se quitó las gafas y me miró fijamente a los ojos. Pero tú sabes lo que esto implica. Cárcel al día. El Código Penal, para estafas que superan los 50.000 euros y que afectan a vivienda habitual, contempla penas de 1 a 6 años. Al haber falsedad documental, sumamos más. Y al ser tu hija, existe una cosa llamada excusa absolutoria entre parientes para delitos patrimoniales, pero, levantó un dedo, no aplica cuando hay violencia, intimidación o abuso de vulnerabilidad. Y aquí, Miguel, han abusado de tu confianza y de tu edad. Han falsificado documentos públicos. El fiscal no va a tener piedad. Si presentamos esto, Marta se sentará en el banquillo. Y si Javier tiene antecedentes, que sospecho que los tiene, entrará en prisión preventiva casi seguro. Marta dependerá de su defensa, pero quedará marcada de por vida. Antecedentes penales, inhabilitación, ruina social. Me quedé mirando la ventana. El cielo de Madrid estaba de ese azul intenso, casi insultante, que tiene en los días despejados. Pensé en Marta, en las clases de ballet, en la universidad privada que pagué con horas extra, en cómo le compré su primer coche para que no fuera en metro por la noche. Toda mi vida había sido un escudo para que nada la tocara, para que el mundo no la hiriera. Y ahora yo tenía que ser la espada que la cortara. ¿Y si no lo hago?, pregunté casi en un susurro. Si asumo la pérdida, tengo mi pensión, puedo alquilar algo pequeño. Roberto cerró la carpeta de golpe. El sonido fue como un disparo en la sala silenciosa. Sabía que dirías eso. Eres un padre. Es tu instinto. Abrió el dossier gris, el que no había tocado hasta ahora. Por eso he investigado más a fondo. Necesitaba que vieras la foto completa antes de que decidieras sacrificarte por una causa perdida. Sacó unas fotos granuladas y unos papeles impresos de bases de datos de morosos y registros mercantiles. Javier no debe dinero al banco, Miguel. Ojalá fuera el banco. El banco te embarga, te quita el coche, te pone en una lista, pero te deja vivir. Javier debe dinero a una red de préstamos privados que opera en la zona sur de Madrid y en la Costa del Sol. Los llaman inversores, pero son usureros. Detrás hay capital ruso y ejecutores del este. Se me heló la sangre. Mafia. Digamos que no van al juzgado a reclamar impagos. Roberto señaló una cifra en un papel. La deuda de Javier no era de 800.000 euros. Según mis fuentes, la deuda original era de 2 millones, acumulada en timbas de póker ilegal y apuestas deportivas apalancadas. Pero vendieron el piso por 800. Exacto. Roberto se inclinó hacia adelante, implacable. Han entregado 800.000 a cuenta, para calmar a la bestia, para comprar tiempo, pero siguen debiendo 1.200.000 euros, más los intereses, que en este mundo corren al 10% semanal. Me llevé las manos a la cabeza. Sentí un vértigo físico. Entonces, aunque les haya dado el piso, aunque les hayas regalado el piso con tu silencio, están muertos, Miguel, financieramente y quizás físicamente. La voz de Roberto era dura, sin anestesia. El dinero de la venta voló en 24 horas. Hicieron transferencias a cuentas puente en Chipre y Letonia. Ese dinero no existe. Si tú no haces nada, te quedas sin casa, y en 3 meses, cuando los rusos vuelvan a pedir el resto, Javier y Marta vendrán a por tu pensión, a por tu coche, o a pedirte que pidas créditos rápidos. Son un pozo sin fondo. Roberto se levantó y caminó alrededor de la mesa hasta ponerse a mi lado. Me puso una mano en el hombro. Escúchame bien, Miguel. Sé que esto duele más que si te arrancaran un brazo, pero tu hija ya no es tu hija. Ahora mismo es una rehén de la ludopatía de su marido y del miedo. Es una cómplice desesperada. Si les perdonas esto, no les salvas. Solo les financias la siguiente etapa del desastre. Y cuando no quede nada que robarte, los rusos irán a por ellos igual. ¿Y mis nietos?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Qué va a pasar con Leo y Carla? Esa es la única carta que tienes. Si actúas rápido, si demostramos que los padres son unos delincuentes irresponsables perseguidos por mafias,
puedes pedir la custodia temporal, o al menos sacarlos de ese entorno. Pero si te quedas quieto, esos niños van a ver cómo sus padres se hunden y, Dios no lo quiera, cómo alguien aparece en su puerta a cobrar con un bate de béisbol. Me levanté y fui hacia la ventana. Miré el tráfico de la calle Serrano. La vida seguía ahí abajo, indiferente a mi tragedia. Los autobuses, los ejecutivos, las señoras con sus compras, todo normal. Y sin embargo, mi mundo había implosionado. Entendí entonces lo que Roberto trataba de decirme. No se trataba de la casa, nunca se había tratado de los ladrillos, ni del parqué, ni de las vistas al retiro. Se trataba de la dignidad y se trataba de la supervivencia. Yo había educado a Marta en la rectitud. La palabra es sagrada, le decía. Lo que es tuyo te lo ganas, y ella había escupido sobre todo eso, no por hambre, no por necesidad real, sino por vicio y por cobardía. Por no ser capaz de decirle a su marido, se acabó. Por querer mantener el estatus, el coche, las apariencias, había vendido a su propio padre. Sentí cómo la pena, esa niebla gris que me había envuelto desde ayer, se disipaba, y lo que quedaba debajo era algo frío, duro y afilado. Era la determinación del ingeniero. Cuando un edificio tiene aluminosis, cuando la estructura está podrida, no se pinta la fachada. Se desaloja, se apúntala, y, si es necesario, se demuele para volver a construir. Marta y Javier eran la estructura podrida. Me giré hacia Roberto. Me sequé una lágrima solitaria que se me había escapado, la única que me permitiría. ¿Qué necesitas para la querella?, pregunté. Roberto asintió, volviendo a su silla. Sabía que la decisión estaba tomada. Necesito que me firmes un poder general para pleitos. Necesito todas las pruebas que tengas. Mensajes, correos, extractos bancarios antiguos para demostrar tu solvencia previa. Y necesito que cambies tu testamento. Hoy mismo. ¿El testamento? Sí. Roberto sacó un folio en blanco. En España no puedes desheredar a un hijo al 100% salvo por causas muy tasadas, como el maltrato. Pero esto, señaló el dossier, esto es maltrato psicológico y patrimonial grave. Vamos a intentar la desheredación total por injurias graves y maltrato de obra. Pero por si acaso el juez se pone blando, vamos a blindar tu patrimonio restante. Roberto empezó a escribir notas. Vamos a usar la mejora y la libre disposición. La ley divide la herencia en 3/3. La legítima estricta es lo único que Marta tiene garantizado por sangre. 1/3 a repartir, pero los otros 2/3, el de mejora y el de libre disposición, esos son tu arma. Vamos a dejárselos íntegros a tus nietos, en un fideicomiso que Marta no pueda tocar, o a una ONG, a quien tú quieras. Pero a ella, ni un euro más allá del mínimo legal. Y ese mínimo, intentaremos que se compense con lo que ya te ha robado. Hazlo, dije. Roberto pulsó el interfono. Marisa, que venga el oficial de la notaría de abajo y prepara el modelo de querella criminal por estafa agravada. Urgente. Mientras esperábamos, Roberto me sirvió otro café. Me sentía vacío, pero ligero, como si me hubiera quitado un peso de 100 kilos de encima. Había perdido a mi hija, sí, la había perdido en el momento en que ella decidió que yo era un activo liquidable y no su padre. Ahora, mi trabajo no era ser padre, era ser el guardián de lo que quedaba de honor en mi apellido. Roberto, dije, mientras él organizaba los papeles, quiero que conste algo en la querella. Dime. No quiero dinero, no quiero indemnización por daños morales. Solo quiero mi casa, mi llave, y quiero que el juez sepa que esto no es por el valor del piso. ¿Por qué es entonces? Porque en esa casa murió mi mujer, dije, con la voz firme. Y porque mi dignidad no se subasta para pagar las deudas de un ludópata. Roberto me miró con respeto. Entendido, Miguel. Vamos a recuperar tu casa y vamos a enseñarles una lección que no olvidarán. 10 minutos después, firmé el poder para pleitos. Mi firma, la auténtica, la que tiene el trazo final ascendente, quedó estampada en el papel con tinta negra, indeleble. Al levantar el bolígrafo, supe que estaba firmando la declaración de guerra contra mi propia sangre. Pero también supe, con una certeza absoluta, que era lo único correcto que podía hacer. Salí del despacho de Roberto con una carpeta bajo el brazo y una misión. Ya no era el anciano estafado, era el demandante. Y Madrid, con su ruido y su furia, ya no me parecía un lugar hostil, sino el campo de batalla donde iba a recuperar mi vida. El siguiente paso era la confrontación.
Tenía que mirarles a los ojos, no para negociar, no para suplicar, sino para notificarles que su tiempo se había acabado. Saqué el móvil y, por primera vez en 2 días, marqué el número de Marta. Sonó 3 veces. «Papá», su voz sonaba temblorosa, fingiendo normalidad. «¿Qué tal en la sierra? ¿Por qué no has llamado?» Respiré hondo. El aire de Madrid llenó mis pulmones. «No estoy en la sierra, Marta. Estoy en Madrid y sé lo del piso». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, aterrado. El silencio de un animal que oye el clic del cepo cerrándose. «Papá, puedo explicarlo. Es que Javier tuvo un problema ahí». «Cállate», dije. Mi voz fue un látigo. «No quiero explicaciones. Quiero que vengas al despacho de Roberto Cantú en 1 hora, con tu marido». «Papá, no podemos. Javier está muy nervioso y, si no estáis aquí en 1 hora», interrumpí, con una calma que me asustó incluso a mí. «La siguiente llamada que haga será a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Y tengo entendido que los calabozos de Plaza de Castilla son muy fríos en esta época del año». Colgué antes de que pudiera contestar. Me guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta, cerca del corazón. Sentí su latido, fuerte, rítmico. Estaba vivo y estaba listo. Esa hora de espera no la pasé mirando el reloj, sino afilando la guillotina. En el despacho de Roberto, el tiempo se convirtió en un recurso táctico. Mientras Marta y Javier cruzaban Madrid, probablemente discutiendo coartadas o ensayando lágrimas, yo ejecutaba lo que Roberto y yo llamamos la arquitectura. El oficial de la notaría, que tiene su despacho en el piso de abajo, subió con la urgencia que da el dinero. No me tembló la mano. Delante de mí tenía el testamento que había redactado en 2010, cuando enviudé, en el que dejaba todo a mi amada hija Marta. Ese papel terminó en la trituradora. El sonido de las cuchillas devorando mi antigua voluntad fue el único ruido en la sala durante minutos. Firmé el nuevo documento. En Madrid, la ley es rígida, pero también ofrece herramientas si sabes usarlas. La por legítima estricta, ese tercio de mi patrimonio que el Código Civil me obliga a dejarle por sangre, se quedó ahí, intocable pero raquítica. Pero los otros 2 tercios, la por mejor apor y la por libre disposición, el verdadero grueso de mi herencia, volaron lejos de sus garras. Constituí un fideicomiso para mis nietos, Leo y Carla, bloqueado hasta que cumplan 25 años, con Roberto como albacea. Marta no vería ni 1 euro de ese dinero. Si sobrevivía a la deuda de los rusos, tendría que aprender a trabajar a los 40 años. «Cuentas bloqueadas», confirmó Roberto, colgando el teléfono. «He enviado la orden de paralización a tu banco principal, alegando robo de credenciales. Si intentan sacar efectivo del cajero de camino aquí, se la tragarán», asentí. Sobre la mesa de caoba, organicé el arsenal. No eran armas de fuego, eran folios. A la izquierda, el informe pericial preliminar que confirmaba que la firma de la venta era una imitación torpe con puntos de parada no naturales. A la derecha, los extractos bancarios que Roberto había conseguido, donde se veían las transferencias a cuentas en Chipre el mismo día de la venta. Y en el centro, la foto del ruso que Roberto había impreso. Me sentí como un general antes de la batalla. Ya no había dolor, solo una frialdad quirúrgica. Había cruzado el umbral. El hombre que había llevado a Marta a clases de ballet había muerto en ese rellano de la calle Velázquez. Ahora, en esa silla, solo quedaba el ingeniero Torres, un hombre que no perdona fallos estructurales. El telefonillo de la entrada sonó. «Están aquí», dijo la secretaria por el interfono. Miré a Roberto. Él asintió levemente, colocándose en su esquina, como el por second por de un duelista. «¿Qué pasa, Daya?» Me puse en pie. Me abroché la chaqueta. Cuando la puerta se abrió, no vi a mi hija y a mi yerno. Vi a 2 acusados entrando en mi tribunal. Y yo era el juez, el jurado y el verdugo. Entraron en el despacho como quien entra en una capilla ardiente. Pero no supe quién era el muerto hasta que vi la cara de mi hija. Marta no traía el maquillaje impecable de siempre. Llevaba gafas de sol oscuras, grandes, de esas que ocultan ojeras y vergüenzas, y el pelo recogido en una coleta mal hecha. Javier, en cambio, intentaba mantener el tipo. Llevaba su traje cruzado, el nudo de la corbata perfecto, y esa actitud de aquí no pasa nada que tanto le había servido para engañar a medio Madrid, incluido a mí. Pero yo ya no veía a mi yerno. Veía una radiografía, veía un esqueleto de mentiras sostenido por el miedo. Miguel,
Qué bueno que, empezó Javier, extendiendo la mano y esbozando media sonrisa, como si nos hubiéramos encontrado en el club de campo. Siéntense, dije. No levanté la vista de los papeles. No le di la mano. Mi voz sonó tan seca que Marta se estremeció visiblemente. Roberto permaneció de pie junto a la ventana, como un centinela mudo. Javier retiró la mano, se ajustó la chaqueta con un gesto nervioso y se sentó. Marta se dejó caer en la silla a su lado, encogida, pequeña, sin quitarse las gafas. Sentaos y mirad la mesa, ordené. Javier bajó la vista. Delante de él estaba el despliegue de su crimen. El informe pericial con las firmas ampliadas al 200%, donde se veía claramente el temblor de la falsificación. Los extractos bancarios con las transferencias a Chipre subrayadas en rojo fosforito, y la foto borrosa, sacada de una base de datos policial, de un hombre con cara de pocos amigos saliendo de un club en Marbella. Su acreedor. Miguel, esto es un malentendido terrible, arrancó Javier, usando su tono de vendedor, ese tono meloso que usa para colocar preferentes a ancianas. Tuvimos un problema de liquidez puntual en la empresa, una oportunidad de inversión que salió mal. Necesitábamos capital puente. Solo eso. Íbamos a recomprar el piso en 6 meses, con intereses. Te lo juro por la memoria de tu esposa. Al escucharle nombrar a Carmen, sentí una oleada de calor subirme por el cuello, pero mis manos siguieron quietas sobre la caoba. No nombres a mi mujer, dije suavemente. No tienes derecho ni a pronunciar su nombre. Papá, por favor, gimió Marta. Se quitó las gafas. Tenía los ojos hinchados, rojos, inyectados en sangre. Lloraba, sí, pero no sabía si lloraba por arrepentimiento o por terror. No teníamos opción, nos iban a matar. No sabes lo que es vivir con ese miedo. ¿Miedo?, pregunté, mirándola por primera vez a los ojos. Miedo es lo que sentí yo ayer, cuando mi llave no abrió la puerta de mi propia casa. Miedo es ver a un extraño pintando las paredes donde tú creciste. Eso es miedo, Marta. Lo vuestro no es miedo. Lo vuestro es cobardía. Lo hicimos por los nietos, saltó Javier, elevando la voz, intentando recuperar el control de la narrativa. Por Leo y Carla. Si no pagábamos, amenazaron con ir al colegio. ¿Qué querías que hiciéramos, Miguel? ¿Que dejáramos que les hicieran daño? Eres su abuelo. Se supone que la familia está para protegerse. Era el argumento perfecto. La carta trampa. Usar a los niños como escudo humano. En otra época, eso me habría desarmado. Me habría hecho dudar. Pero hoy tenía los datos. Hoy tenía la verdad desnuda sobre la mesa. No me hables de protección, dije, cogiendo el informe del detective. Si quisieras proteger a tus hijos, habrías venido a mí el día que hiciste la primera apuesta. Habrías pedido ayuda para tu adicción. Pero no. Preferiste mantener el Porsche, el palco en el Bernabéu y las vacaciones en Ibiza. Preferiste aparentar ser un triunfador mientras te jugabas el dinero de la leche de tus hijos en timbas ilegales. Javier se puso pálido. El barniz de triunfador se agrietó. Tú no sabes de lo que hablas. Sé que debes 2 millones de euros. Solté la cifra como una bomba. El silencio que siguió fue absoluto. Marta soltó un sollozo ahogado y se tapó la boca. Sé que los 800.000 de mi piso solo han servido para pagar los intereses atrasados y una parte del principal. Sé que sigues debiendo 1.200.000 y sé que la gente a la que le debes ese dinero no se conforma con pisos en el barrio de Salamanca. Javier miró a Marta, luego a mí, luego a la puerta. Parecía una rata buscando una salida en un laberinto. Miguel, escúchame, su voz cambió. Ya no era melosa, era urgente, desesperada, rasposa. Tienes dinero, lo sé, tienes fondos, tienes la cartera de valores. Si nos ayudas a liquidar el resto, te prometo que te devolveré hasta el último céntimo. Me voy a ir a trabajar a Dubái. Tengo una oferta, pero necesito limpiar esto. Si no nos ayudas, nos matan, Miguel. Y tus nietos se quedan huérfanos. Me recliné en la silla. Ahí estaba. La petición final. El chantaje definitivo. Paga o morimos. No die. Javier parpadeó, como si no entendiera el idioma. ¿Cómo que no? No voy a pagar ni un euro más de vuestras deudas. Mi dinero, el que queda, está blindado. He revocado el testamento esta mañana. He constituido un fideicomiso para los niños que vosotros no podéis tocar. Y he bloqueado las cuentas conjuntas. ¿Qué? Marta levantó la cabeza, incrédula.
Papá, no puedes. Las tarjetas. Intentamos poner gasolina al venir y no funcionaban. Pensamos que era un error del banco. No es un error, es una medida cautelar. Se acabó, Marta. Se acabó el grifo. Javier se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo seco. Su cara se transformó. Los ojos se le salieron de las órbitas. Las venas del cuello se le hincharon. La máscara de yerno ideal cayó al suelo, y debajo apareció el ludópata acorralado, el animal violento que lleva años escondiendo. «Eres un viejo egoísta de mierda», gritó, golpeando la mesa con los puños. Los papeles volaron. «Tienes el dinero pudriéndose en el banco y prefieres ver a tu hija muerta. Te importa más tu maldito piso y tu dignidad que la sangre de tu sangre». Roberto dio un paso adelante, poniéndose en alerta, pero yo no me moví. Ni siquiera parpadeé. Miré a Javier con la calma del que ha visto hormigón fraguar bajo tormentas peores. La sangre, dije, con voz tranquila pero firme, no es un cheque en blanco, Javier. Y la dignidad es lo único que me queda para dejarles a mis nietos, porque si les dejo dinero, tú te lo gastarás. Pero si les dejo el ejemplo de que el crimen no paga, quizás tengan una oportunidad de ser personas decentes. «Te voy a matar», rugió Javier, lanzándose hacia mí por encima del escritorio. Fue rápido. Roberto, pese a su edad, se interpuso con una agilidad sorprendente, pero no hizo falta. Javier se detuvo él solo, jadeando, con las manos en garra, dándose cuenta de dónde estaba. Estaba en un despacho de abogados, en el centro de Madrid, gritándole a un anciano. Estaba perdiendo los papeles, estaba confirmando todo lo que yo pensaba de él. Marta lloraba en silencio, con la cabeza entre las manos, incapaz de mirar a su marido o a su padre. «Si me tocas», dije, sin levantarme, «llamas a la policía tú mismo, aunque ya están avisados». Javier retrocedió, pasándose la mano por el pelo sudoroso. Respiraba con dificultad, como un toro después de una estocada. «¿Qué quieres decir con que están avisados?», preguntó, con un hilo de voz. Cogí el último documento de la mesa, el dossier gris. «Esta es la querella criminal. Estafa agravada, falsedad documental, apropiación indebida. Está redactada. Solo falta el sello del registro del juzgado de guardia». Marta levantó la vista. Su cara era una máscara de horror puro. «Papá, ¿me vas a meter en la cárcel?», susurró. La miré. Miré a la niña que había llevado al parque. Miré a la mujer que me había dado un beso frío antes de venderme. Sentí un dolor tan agudo que pensé que esta vez sí, esta vez el corazón se me paraba. Pero aguanté. Por ella, por los niños, por mí. «Yo no te meto en la cárcel, Marta. Tú te has metido sola al firmar ese papel. Yo solo estoy presentando los hechos ante la ley. Porque la ley no tiene parientes, hija. Nos vas a destruir», dijo Javier, dejándose caer en la silla de nuevo, derrotado. «Ya estáis destruidos», contesté. «Yo solo estoy intentando salvar los cimientos antes de que el edificio colapse del todo sobre los niños». Me puse en pie. Roberto me imitó. «Tenéis 24 horas», dije, «para entregaros, para confesar, para intentar llegar a un acuerdo con el fiscal que reduzca la pena a cambio de colaborar contra la red de prestamistas. Si lo hacéis, Roberto os ayudará con la defensa penal. Si no, si intentáis huir o si intentáis acercaros a mí o a mi casa, presentaré la querella mañana a las 9 de la mañana y pediré prisión provisional inmediata por riesgo de fuga. Papá». Marta extendió una mano hacia mí a través del escritorio. «Vete», Marta, dije, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban por dentro, corrosivas. «Vete y haz lo correcto por primera vez en tu vida adulta». Se levantaron. Javier parecía un hombre anciano, encorvado, vencido. Marta era un fantasma. Salieron del despacho sin decir una palabra más. La puerta se cerró y el silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado, definitivo. Me dejé caer en la silla, me temblaban las manos. Roberto se acercó y me puso un vaso de agua delante. «Lo has hecho bien», Miguel dijo. Bebí el agua. No sabía a nada. «He condenado a mi hija, Roberto». «No, Miguel. La has obligado a dejar de cavar su propia tumba. Es diferente». Miré los papeles desordenados por el golpe de Javier. Mi firma, la falsa y la verdadera, se mezclaban sobre la mesa. La guerra había empezado, y aunque había ganado la primera batalla, sentía que había perdido algo que nunca podría recuperar. Pero al menos, cuando me mirara al espejo mañana, vería a un hombre, no a un cajero automático.
Vería a un padre terrible quizás, pero un padre. Las 24 horas del ultimátum se consumieron como un cigarrillo olvidado en el cenicero, lento, tóxico, y dejando solo ceniza. No llamaron. No se presentaron en el despacho de Roberto para confesar. Supongo que en su delirio pensaron que yo no tendría el valor de apretar el gatillo. Pensaron que la sangre pesaría más que la tinta de la querella. Se equivocaron. A las 9:01 de la mañana siguiente, Roberto presentó la denuncia en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla. A las 12, el juez, viendo la gravedad de la estafa, el riesgo de fuga y los antecedentes que efectivamente tenía Javier por temas de juego, dictó la orden. Nunca olvidaré el frío de los pasillos de Plaza de Castilla. Es un frío distinto al de la sierra. Es un frío que huele a lejía barata, a sudor rancio y a desgracia humana. Roberto y yo estábamos sentados en uno de esos bancos de metal inerte, esperando para ratificar la denuncia, cuando los trajeron. No fue una detención discreta. Al parecer, Javier había intentado salir de su chalet de Cumbres con 2 maletas y los pasaportes de los niños cuando la Policía Nacional llamó a su puerta. Lo traían esposado, con las manos a la espalda. Ese hombre que siempre vestía impecable, que se jactaba de sus trajes a medida y sus corbatas de seda italiana, ahora caminaba encorvado, con la camisa arrugada y la cara gris, flanqueado por 2 agentes que le sacaban una cabeza. Al vernos en el pasillo, Javier se detuvo. Los policías tiraron de él, pero él clavó los talones. Me miró con un odio tan puro, tan visceral, que tuve que sostenerme la mirada para no apartar la vista. «¿Estás contento, viejo?», gritó, y su voz retumbó en el pasillo de techos altos, haciendo que abogados y detenidos se giraran. «Ya tienes lo que querías. Has destruido a tu familia». Los policías le empujaron para que siguiera andando, pero sus gritos seguían resonando mientras se lo llevaban hacia los calabozos. «Te vas a morir solo, pudriéndote en tu dinero». Me quedé inmóvil, sintiendo como cada palabra era una cuchillada. Pero lo peor no fue Javier. Lo peor vino detrás. Marta no venía esposada, pero caminaba como si llevara cadenas. El juez la había dejado en libertad con cargos, con la obligación de comparecer cada 15 días y la retirada del pasaporte por ser madre de menores y no tener antecedentes. Venía detrás de los policías, llorando, con el maquillaje corrido y esa expresión de niña perdida que solía poner cuando rompía algo en casa. Al verme, corrió hacia mí. Roberto intentó interponerse, pero le hice un gesto para que se apartara. Necesitaba esto. Necesitaba que el veneno saliera de una vez. Marta se desplomó. Literalmente, cayó de rodillas en el suelo sucio del juzgado, delante de todos, ignorando la dignidad, ignorando el qué dirán, ignorando todo lo que yo le había enseñado sobre la compostura. Se agarró a mis piernas, abrazándome las rodillas como cuando tenía 5 años y tenía miedo de los truenos. «Papá, por favor». Su llanto era un aullido agónico. «Retira la denuncia. Por favor, papá. Se lo llevan. Si entra en la cárcel lo van a matar allí dentro. Tiene deudas, papá. Tiene enemigos». La gente miraba. En Madrid, el espectáculo de la miseria ajena es el deporte nacional, y allí estábamos nosotros, los Torres, dando el espectáculo final. Sentí sus manos apretando la tela de mi pantalón, sus lágrimas mojándome. Quise agacharme. Quise levantarla, abrazarla, decirle que todo era una pesadilla, que yo sacaría la chequera y arreglaría el mundo, como había hecho siempre. Mi mano derecha tembló, buscando su cabeza para acariciarle el pelo, pero se detuvo en el aire. Vi la imagen del piso vacío, vi la firma falsa, vi la traición premeditada. Si la levantaba ahora, si cedía, no la estaría salvando. La estaría condenando a seguir siendo una víctima y una cómplice el resto de su vida. «Marta, levántate, die». Mi voz sonó rota pero firme. «No me levanto hasta que me perdones», gritó ella histérica. «Piensa en Leo y Carla. ¿Qué les voy a decir? Que su abuelo metió a su padre en la cárcel. Ese fue el golpe bajo. Los niños, mis nietos». El dolor me atravesó el pecho, más agudo que nunca. Cerré los ojos un segundo, buscando aire, buscando la fuerza de mis antepasados, de mi padre que trabajó de sol a sol, de mi mujer que nunca toleró una mentira. Abrí los ojos, miré hacia abajo, a la mujer que había engendrado, que ahora era una desconocida arrodillada. «A los niños les dirás la verdad», dije.
y cada palabra me costaba un mundo. Les dirás que los actos tienen consecuencias. Marta levantó la cara. Me miró con incredulidad, como si no reconociera al hombre que tenía delante. ¿No me vas a ayudar? Soy tu hija, papá, tu sangre. Me agaché lentamente, no para abrazarla, sino para estar a su altura. La miré a los ojos, esos ojos que eran los de su madre, pero que ahora estaban velados por la ambición y el miedo. Te perdono como padre, Marta, susurré, y sentí como una lágrima mía, una sola, caía por mi mejilla. Te perdono porque no puedo arrancarme el amor que te tengo, pero la ley, hice una pausa, tragando el nudo en la garganta. La ley no tiene parientes. Me levanté, me solté de su agarre con suavidad, pero con decisión. Ella se quedó allí, de rodillas, con las manos vacías, mirándome como se mira a un monstruo. Vámonos, Roberto, dije. Caminamos hacia la salida. No miré atrás. Escuché sus sollozos a mis espaldas, alejándose, mezclándose con el bullicio del juzgado. Salimos a la plaza de Castilla. El cielo de Madrid estaba gris, plomizo, amenazando lluvia. Las torres Kío se inclinaban sobre nosotros como gigantes indiferentes. Roberto me puso una mano en el hombro. Has hecho lo único que podías hacer, Miguel. He matado a mi hija. Roberto, respondí, mirando el tráfico. Hoy he enterrado a mi hija. El regreso al hotel fue silencioso. Pero el silencio no duró mucho. A las 2 horas, mi móvil empezó a sonar. Llamadas de números conocidos. Amigos del club, antiguas vecinas, familiares lejanos. No lo cogí. Sabía lo que querían. El chisme ya corría por el barrio de Salamanca como la pólvora. Han detenido al yerno de Miguel. Dicen que la hija está implicada. Dicen que Miguel los ha denunciado. ¿El qué dirán? Esa condena social que en España pesa más que una sentencia judicial. Sabía que, a partir de mañana, cuando caminara por la calle Velázquez o entrara a comprar el periódico, habría murmullos, miradas de soslayo. Algunos me compadecerían. Pobre hombre, qué desgracia. Otros me juzgarían. Qué corazón más duro. Meter a su propia hija en un lío así. Me senté en la cama del hotel, mirando el móvil vibrar sobre la mesilla. Una llamada tras otra, curiosidad morbosa, disfrazada de preocupación. Apagué el teléfono, me quedé en el silencio de la habitación, el único lujo que me quedaba. Había recuperado mi dignidad, sí. Había salvado mi patrimonio de las garras de la mafia rusa. Había impartido justicia, pero mientras la tarde caía sobre Madrid, me di cuenta de que la justicia es un plato que se sirve frío, y cuando te lo comes, te congela las entrañas. Mañana empezaría el proceso para recuperar la posesión del piso. Mañana hablaría con Roberto sobre la custodia de los niños. Mañana sería el ingeniero Torres, el estratega, el superviviente. Pero hoy solo era un padre que acababa de ver a su niña de rodillas y había tenido que soltarle la mano para que no nos ahogáramos los dos. Y eso, por mucha razón que tengas, es algo que no te deja dormir nunca más. Han pasado 6 meses desde aquel día gris en los juzgados de Plaza de Castilla. 6 meses de burocracia, de peritos, de abogados y de silencios incómodos en el ascensor cuando me cruzo con algún vecino que aparta la mirada. Hoy, por fin, la secretaria judicial me ha entregado el documento definitivo, la recuperación de la posesión. Subo al 7º piso. El ascensor tintinea igual que siempre, indiferente a las tragedias humanas que transporta. Saco el juego de llaves. No son las que le di a Marta, aquellas que ella entregó a los estafadores. Tampoco son las que instalaron los usurpadores. Son nuevas. Una cerradura fichet de alta seguridad que me ha costado 1.000 euros instalar esta misma mañana. El cerrajero me miró con curiosidad al ver el piso vacío, pero en Madrid la gente aprende rápido a no hacer preguntas. Giro la llave. El mecanismo responde con un porclac por sólido, pesado, definitivo. Empujo la puerta y entro. El olor a pintura química y disolvente ha desaparecido, ventilado por el tiempo y el abandono. Ahora la casa huele a polvo y a aire cerrado. Doy unos pasos por el pasillo. El eco de mis zapatos italianos resuena contra las paredes desnudas. Es un sonido hueco, triste, el sonido de un mausoleo profanado. Llego al salón. La luz de la tarde entra por el ventanal de la calle Velázquez, bañando el suelo de ese parqué que lijaron sin mi permiso. Está pálido, sin el barniz oscuro que Carmen y yo elegimos en el 82. No hay muebles. Se lo llevaron todo. La librería de caoba,
la mesa de comedor donde celebramos tantas nochebuenas, el sillón orejero donde mi mujer leía, todo vendido por Javier en tiendas de segunda mano o subastas rápidas para pagar una semana más de intereses a sus verdugos. Incluso se llevaron los cuadros que pintaba Carmen. Eso es lo único que he intentado recuperar rastreando por el rastro, pero no he tenido suerte. Mi pasado ha sido liquidado. Despliego una silla de camping que he traído conmigo y me siento frente al ventanal. No es el regreso triunfal que muestran en las películas. No hay música épica. No hay un abrazo familiar de reconciliación donde todos aprendemos la lección y comemos pavo. Esto es España, y aquí las tragedias dejan cicatrices que el tiempo no borra, solo endurece. Javier está en prisión provisional en Soto del Real, esperando juicio. Le denegaron la fianza 3 veces. Al parecer, su red de contactos con la mafia rusa le convertía en un riesgo de fuga extremo. No he ido a visitarle, ni iré nunca. Marta es otra historia. El juez archivó la causa penal contra ella tras llegar a un acuerdo, confesión completa contra su marido y renuncia a cualquier derecho sobre mi patrimonio presente o futuro. Vive en un apartamento de alquiler de 50 metros en Vallecas. Trabaja de recepcionista en una clínica dental, un trabajo que le consiguió Roberto. Yo pago el colegio de mis nietos y sus gastos médicos directamente, sin que un solo euro pase por las manos de mi hija. La veo un domingo al mes. Viene con Leo y Carla. Comemos en un restaurante, nunca en casa. Hablamos del tiempo, de las notas de los niños, del tráfico. No hablamos del pasado, no hablamos de Javier. Ella tiene la mirada de un animal apaleado que ha aprendido a temer la mano que le alimenta. Me da un beso al llegar y otro al irse, pero ya no son fríos, son temerosos. Y no sé qué es peor. Miro hacia la calle Serrano. Las luces de Madrid empiezan a encenderse. Veo a la gente caminar, correr, vivir. Veo a padres llevando a sus hijos de la mano. Siento un frío en el pecho, pero ya no es el dolor del infarto que temí aquel primer día. Es un frío limpio, es la temperatura de la soledad elegida. Podría haber cedido, podría haber pagado la deuda, haber hipotecado mi vejez para salvar las apariencias, haber dejado que Javier siguiera jugando a la ruleta rusa con mi apellido. Seguramente hoy tendría la casa llena de muebles y a mi hija cenando aquí los domingos, fingiendo que nos queremos mientras ella calcula cuánto tardaré en morirme para heredar lo que queda. Pero no lo hice, elegí la verdad. Y la verdad es que estoy solo en un piso de 200 metros cuadrados, sin muebles y sin familia. Pero cuando me miro en el reflejo del cristal, no veo a una víctima. Veo a don Miguel Torres. Veo a un hombre que, cuando vinieron a arrebatarle su dignidad, no puso la otra mejilla, puso una querella criminal. Me levanto, doblo la silla. Mañana vendrán los del Corte Inglés a medir para las cortinas. Poco a poco volveré a amueblar mi vida. Será distinta, será más silenciosa, pero será mía. Salgo al rellano y cierro la puerta. Doy 2 vueltas a la llave. Me guardo el llavero en el bolsillo, sintiendo el peso del metal contra mi muslo. Camino hacia el ascensor con la cabeza alta, la espalda recta y el paso firme. Dicen que la sangre llama. Es mentira. Lo único que llama, lo único que responde cuando gritas en la oscuridad, es tu propia conciencia. Y la mía, por primera vez en 6 meses, duerme tranquila.